Hola, hoy les voy a hablar de hipocampo y amígdala, que son estructuras que hacen parte de los sistemas límbicos. Para empezar, hablaremos del hipocampo. El hipocampo corresponde a arquicórtex y está localizado al interior del lóbulo temporal. Fue denominado como tal por Arantius, quien le encontró un parecido a un caballito de mar, y bueno, por esa morfología se concibió su nombre. Es una corteza enrollada, tiene morfología extensa al interior del lóbulo temporal y se ha asociado funcionalmente con los procesos de aprendizaje condicionados por claves del contexto, con los procesos de orientación espacial y con la consolidación de la memoria, el paso de memoria de corto plazo hacia centros corticales que permitan el establecimiento de una memoria a mayor plazo. Entonces vamos a verlo involucrado también en estos fenómenos, no solamente por la capacidad que nos confiere de la extracción de claves contextuales que infieren pues en esto de la orientación espacial y el aprendizaje como tal, sino también en aspectos sociales de ese mapa cognitivo que nos permite hacer de los espacios. Entonces las claves condicionadas tienen que ver claramente con lo que observamos, lo que se ve, las figuras, las formas, ¿cierto? Pero todo esto asociado a conceptos previamente establecidos, de tal manera que se convierte realmente en un mapa que más allá de ser un mapa físico, es un mapa de un espacio social en el que estamos incorporados todos. Entonces el hipocampo es un lector de estas claves que nos permite la asociación de estas claves con nuestros procesos asociativos al interior del encéfalo. Bueno, sus características electrofisiológicas lo convierten en un blanco susceptible de procesos excitotóxicos. Hay gran cantidad de células glutamatérgicas, se llevan a cabo cantidades importantes de procesos plásticos como la potenciación a largo plazo. La distribución de receptores para glutamato es muy amplia y hay receptores de los tres tipos ionotróficos, AMPA, cainato y NMDA. Todo esto lo convierte en un ambiente pues que está muy relacionado con estos procesos de aprendizaje, por lo cual se dan esos fenómenos, pero que también lo hace vulnerable a fenómenos de desbalance entre excitación e inhibición, por lo cual se ha vinculado con enfermedades como la enfermedad de Alzheimer o como las epilepsias, que pueden estar muy relacionadas con estas características electrofisiológicas de las células hipocampales. Para empezar, entonces lo vamos a ubicar anatómicamente. Miremoslo al interior del lóbulo temporal como una corteza enrollada, que a mí me gusta comparar siempre con las tortas vallecaucanas, como el brazo de reina, en su extensión, para que uno lo proyecte, digamos, en profundidad, más allá de lo que nos muestra este corte transversal. Entonces, si uno ve aquí la extensión pues, del hipocampo, posterior a la amígdala, al interior del lóbulo temporal, uno se hace como una imagen más vívida de lo que es la extensión de esta arquicorteza, ¿cierto? Está conformado por tres sectores en la parte histológica. El primero se conoce como el giro dentado y es un sector muy particular porque es el sector en el cual se han reconocido procesos de neurogénesis en varias especies. Y las células principales de este sector o las células de proyección se conocen como células granulares que se parecen más a una célula troncal que a una neurona diferenciada. Son glutamatérgicas y envían sus axones que pueden, a medida que ellas van haciendo estos procesos de proliferación, integrarse a los circuitos existentes y los envían entonces hacia los sectores del cuerno de Amón, mayoritariamente hacia el sector de CA3. Entonces voy a hablarles un poco del cuerno de Amón para que nos ubiquemos. El cuerno de Amón es el segundo sector hipocampal, que en el humano cuenta con cuatro sectores, CA4, CA3, que estoy señalando, CA2 y CA1. Y esos sectores hipocampales van a tener o van a contar con la presencia de células principales que son neuronas piramidales. Esas neuronas piramidales van a ser también glutamatérgicas, como vemos, hay una alta concentración de células glutamatérgicas en este tejido. Las neuronas granulares del giro dentado envían sus axones hacia CA3 y establecen conexión excitatoria con este sector. Los axones de esas células granulares se conocen como fibras musgosas o fibras de Mosey y es importante que las tengan como un referente en la conectividad que vamos a ver el día de hoy.
El sector de CA4 del cuerno de Amón está menos estudiado en el humano en cuanto a su conectividad y los datos que arrojan los estudios que se han hecho lo involucran más con la regulación del giro dentado que con los otros sectores del cuerno de Amón. Por el contrario, entre CA3, CA2 y CA1 hay una conectividad que parece tener una dirección inicial unidireccional, o sea, en un solo sentido, valga la pena la redundancia. Los axones de las piramidales de CA3 tienden a conectar los sectores de CA2 y los axones de las neuronas de CA2 tienden a conectar los sectores de CA1. Sin embargo, estas células presentan unas colaterales o estos axones presentan unas colaterales que pueden discurrir retrógradamente, generando una activación reverberante de sectores previos al sector activado. Me explico, axones que sean de neuronas de CA2, aunque su rama principal se conecta anterogradamente, puede tener colaterales que hagan recorridos que sean retrógrados y ejerzan un efecto de reverberación excitatoria, porque estos son células glutamatérgicas. Y eso pues favorece todo el ambiente que les he mencionado de los procesos plásticos a nivel electrofisiológico y va a ser determinante para ello. Esas colaterales se conocen como colaterales de Schaffer y van a ser fundamentales dentro de la electrofisiología hipocampal. El tercer sector del hipocampo es el subículo, que es el sector final que vemos acá, que recibe la mayoría de las conexiones provenientes del sector CA1. Se conocen como fibras amónico-subiculares. El subículo puede verse en esta diapositiva, tiene una celularidad más dispersa porque comienza a hacer una transición hacia lo que es la corteza un poco más derivada. Entonces las células comienzan a ampliarse para ir definiendo las láminas que va a tener la mesocorteza y posteriormente la neocorteza. En ese sentido hemos definido entonces tres sectores: el giro dentado con las células granulares como células principales, el cuerno de Amón con las células piramidales como células principales y el subículo que también cuenta con células piramidales como células principales. En la histología del giro dentado se van a distinguir de superficie a profundidad una lámina molecular que va a estar formada principalmente por procesos y algunos somas de interneuronas. Una lámina de células granulares muy cohesionada, como ustedes ven aquí, donde están los somas de las células granulares, que son las células de proyección o principales del giro dentado. Y una lámina plexiforme inferior a esta anterior, donde van a estar la mayor cantidad de interneuronas presentes en el sector. Muchas interneuronas de este sector son GABAérgicas y son moduladas a su vez por otras interneuronas somatostatinérgicas que van a generar procesos excitatorios sobre las neuronas GABAérgicas. Esas interneuronas somatostatinérgicas del giro dentado se han vinculado cuando están en déficit con algunos tipos de, digamos, patologías donde hay desbalance, excitación e inhibición, más específicamente en epilepsia. Se han vinculado con algunos tipos específicos de epilepsia. Entonces son dos tipos de células que vamos a encontrar aquí: interneuronas GABAérgicas, cuyo blanco es la neurona granular excitatoria, y también interneuronas somatostatinérgicas, cuyo blanco es la interneurona GABAérgica. Bueno. En segundo lugar tenemos el cuerno de Amón. El cuerno de Amón, para ubicarlos mejor me voy a devolver un poco. El cuerno de Amón vamos a estudiar en los sectores CA3, CA2, CA1 que tienen una distribución muy parecida histológicamente, pero considerando en esta estructura hipocampal que les estoy mostrando en la diapositiva que la sustancia blanca, al ser esto una corteza enrollada, va a estar localizada en el borde del hipocampo. De hecho, esta sustancia blanca del borde del hipocampo se llama alveus. Cuando se comienza a engrosar acá un poco al final se llama fimbria. Y cuando sale del hipocampo se conoce como fornix, que es un fascículo ya constituido que vamos a estudiar un poco más adelante. Entonces tenemos aquí el alveus, ¿cierto? La sustancia blanca que está rodeando el hipocampo, y sabemos que los axones de las piramidales van a salir por esta sustancia blanca, de tal manera que si la piramidal está ubicada en CA3, la base de la piramidal va a tener que estar en relación con ese alveus. Es decir, mírenme a mí un momento, si yo tengo aquí, ¿cierto? El alveus,
La base de la piramidal va a estar en este sentido en relación con ese alveus que está inferior, ¿cierto? Pero si yo giro aquí en CA2, voy a tener la sustancia blanca aquí, entonces estoy girando, ¿cierto? Estoy haciendo un giro. La base de la piramidal, no sé si ahí se ve que estoy formando una piramidal, estaría localizada en este sentido porque la base tendría que quedar en relación con el alveus. Y si yo llego entonces a CA1, pues la piramidal va a estar invertida, ¿cierto? Vamos a encontrar la base en relación con el alveus. Entonces, en esta histología que yo les estoy mostrando aquí para que se ubiquen, este sería un sector de CA1 y el dibujo estaría mostrándoles un sector de CA3. Vamos a mirar los dos para hacer una distinción pequeña histológica. En el sector de CA1, donde las piramidales están invertidas por motivos del corte, aquí se ve entonces la piramidal, el ápice hacia abajo. El sector donde están las dendritas basales de las piramidales y donde se inicia pues la salida del axón en búsqueda del alveus, que es este sector de acá, se llama estrato oriens. Aquí tendríamos los somas de las piramidales y este estrato se llamaría estrato piramidal. Y por encima de esto tendríamos las dendritas apicales de las piramidales que vendrían hacia esta capa extensa que se ve inferiormente, que se llama capa plexiforme o polimórfica. Y está dividida en dos estratos en CA1. En el estrato radiato, que tiene los segmentos más proximales de esas dendritas, y en la lámina molecular, que tiene ya las ramas terminales que se bifurcan y se extienden como toda lámina molecular. ¿Sí? En el dibujo, al lado derecho, estaríamos viendo un sector de CA3, donde se observa la piramidal con la base hacia abajo, el alveus inferiormente, el estrato oriens, donde están las dendritas basales de las piramidales, ¿sí? El estrato piramidal con los somas de las piramidales y el estrato plexiforme o polimórfico, que en el caso específico de CA3 tiene 3 estratos histológicos. Adicional al radiato y adicional al molecular que ya habíamos visto, aparece este estrato que se ve aquí con la letra L que se llama estrato lúcido. Este estrato lúcido se va a formar por la llegada de las aferentes que van a conectar CA3 provenientes del giro dentado, que habíamos dicho que se llamaban fibras musgosas o fibras de Mossi. Y la presencia de esos axones estableciendo conectividad en diferentes sectores, pero muy fuertemente en este, va a generar pues esa sensación translúcida a la microfotografía, por lo cual recibe el nombre de estrato lúcido. El subículo, por otro lado, como les dije, tiene un poco más de divergencia celular, ya se amplían las células en ese sector. Entonces, si vemos, pues tiene una lámina molecular, ¿cierto? Donde van a haber interneuronas y poca celularidad, y comienzan a formarse dos estratos de piramidales, lo que sería el primordio de una lámina piramidal externa con células piramidales más pequeñas y el primordio de una lámina piramidal interna con células piramidales más grandes. Esos serían como los estratos que se alcanzan a distinguir en el subículo. El subículo genera la mayor parte de los eferentes que salen del hipocampo, ¿cierto? Este subículo va, como les dije, los axones de él, pues claramente también salen axones provenientes directamente de CA1 y de CA2, pero la mayoría de los axones que salen del subículo. Y esos axones subiculares van a formar el fornix, que va a distribuir información relacionada con el hipocampo a amplios sectores del sistema nervioso. El subículo genera fibras que terminan en el diencéfalo, el núcleo accumbens, los núcleos septales, los cuerpos mamilares y la misma corteza entorrinal, que dijimos que era la fuente más importante de entradas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a considerar que el hipocampo tiene una conectividad específica con una tendencia direccional, ¿sí? Recibe aferencias de múltiples sectores, sobre todo límbicos, pero para fines de los estudios que vamos a hacer hoy, vamos a hacer un énfasis particular en las aferentes de la corteza entorrinal. El fascículo que voy a mencionarles, que viene de la corteza entorrinal, es un fascículo que se conoce como el fascículo angular y que tiene dos vertientes, una vertiente lateral que es más grande y una vertiente medial más pequeña. La vertiente lateral se conoce como vía perforante y la vertiente medial se conoce como vía alvear.
La vía perforante y la vía alveolar van por el fascículo angular e ingresan, a ellas provienen principalmente de las láminas 2 y 3 de la corteza entorrinal. Ingresan al hipocampo y hacen conexión principalmente con las células granulares del giro dentado que estoy señalando en este momento, que son aquellas que ya dijimos con la particularidad de neurogénesis, bueno, redonditas, excitatorias. Con esas células establecen la principal conectividad, aunque hay células que llegan directamente a los sectores del cuerno de Amón. Sobre todo, en estas vías se pueden distinguir en ambas, tanto en la perforante como en la alveolar, una llegada muy particular hacia los sectores CA1 y CA3. Esos dos sectores reciben la mayor parte de entradas que llegan al cuerno de Amón. La vía alveolar llega un poco más profunda que la vía perforante, pero ambas pueden llegar a las dendritas apicales de las piramidales de esos sectores, ¿cierto? En la lámina molecular. Bueno, eso por ahí. Entonces vamos a tener una entrada que puede distinguir funcionalmente estas dos vías o porque son importantes. La vía perforante va a estar muy asociada con procesamientos que se han hecho en sectores corticales que reciben influencia sensorial de muchas modalidades exceptuando el olfato. Y la vía alveolar está bastante relacionada con el procesamiento y el postprocesamiento que se ha hecho de todo lo que es el contenido olfatorio, entonces de sectores que están muy relacionados con procesamiento olfatorio. Finalmente, entonces, el hipocampo está recibiendo entradas que a pesar pues, de su grado de procesamiento están relacionadas con información que viene del ambiente y eso le permite constituirse en este lector de mapas cognitivos o grabadora, como yo lo llamo, de los fenómenos que experimentamos día a día. De tal manera que el hipocampo está activo todo el tiempo. Este sería uno de los planteamientos que se candidatizan como la posible explicación a que puedan gestarse procesos de neurogénesis en un sector como este, debido a que está enfrentándose continuamente a experiencia que varía, aunque no varíe en contenido, porque ya tenemos aprendizajes previos sobre un contexto que no cambia mucho realmente después de cierta edad. Entonces, sí podemos decir que, digamos, en términos temporales, aunque el tiempo no existe, pero digamos, en términos temporales, es información nueva. Entonces, de esa manera, podemos encontrarnos con un aparato que está recibiendo de la corteza entorrinal. El giro dentado conecta a través de las fibras musgosas al cuerno de Amón. Y las piramidales del cuerno de Amón se conectan entre ellas. CA3 que recibe principalmente en su estrato lúcido con CA2 y CA2 con CA1. Y de CA1 salen la mayoría de las fibras amónicos subiculares que van a conectar entonces la corteza del subículo. Y la mayoría de los axones del subículo constituirían entonces el fornix que va a permitir la comunicación con todos los sectores que les mencioné ahorita del hipocampo. Incluso también genera conexiones contralaterales o comisurales a través de unas fibras que conectan los dos hipocampos, el hipocampo derecho y el hipocampo izquierdo, que es la comisura hipocampal. Entonces podemos tener también ese tipo de conectividad en la cabeza. Una conectividad eferente que se distribuye por el límbico, una conectividad comisural que llega hasta los sectores del hipocampo contralateral. Bueno, estas estructuras que yo les acabo de mencionar al momento están involucradas en los procesos de aprendizaje. Aunque esto es un punto de partida y quiero que lo entiendan como tal, como todo en este curso, pues va a ser importante que lo tengan en mente cuando quieran profundizar sobre lo que son los circuitos de consolidación de memoria o circuitos asociados directamente con aprendizaje. Entonces podemos entender que nosotros estamos expuestos al mundo a través de los aparatos sensoriales, que tenemos una limitación por nuestros órganos de los sentidos en esa experiencia, que contamos con un filtro talámico que ya estudiamos y que adicionalmente a todas esas medidas vamos a tener finalmente un procesamiento encefálico que se va a llevar a cabo en las áreas primarias y secundarias corticales. Y esas áreas van a ejercer influencia a través de conectividad múltiple sobre sectores que pueden integrarlas o conectarlas con cortezas más primitivas, como es el caso de la corteza entorrinal, que puede hacer este paso entre cortezas más nuevas y cortezas un poco más antiguas como el hipocampo. Entonces, esto que termina afectando, esta información que termina llevándose de la corteza entorrinal realmente es información que proviene de la corteza sensorial, de nuestra experiencia, ¿cierto? Momento a momento, y que va a distribuirse por dos vías, siendo más afectada la vía perforante por los sentidos
visual, auditivo, de sensibilidad general, gustativo, y la vía alveolar siendo más afectada por aquel contenido que es olfatorio. Estas dos entradas entonces se llevan al circuito intrínseco que les enseñé ahorita del hipocampo, donde tenemos la conectividad de giro dentado, CA3, CA2, CA1, subículo. Y finalmente salen del subículo para ejercer un impacto sobre la estructura hipotalámica. En el hipotálamo hay una conectividad que se ha demostrado muy fuertemente entre este sector subicular y los cuerpos mamilares, ¿cierto? Los núcleos mamilares del hipotálamo. Y esta conectividad se va a dar a través del fornix, que es un fascículo que hemos venido mencionando y que en este momento podemos tener ya un avance en relación con los sectores que puede conectar, aunque no son los únicos sectores que conectan, ¿vale? Es muy importante entonces que esta información sale de los núcleos mamilares para establecer a través del tracto mamilotalámico una conexión con el núcleo anterior del tálamo, y del núcleo anterior del tálamo hay una conectividad que ya sabemos que es bidireccional a través de la cápsula interna con el giro del cíngulo, que es una estructura que estudiamos en corteza cerebral, que tiene áreas que son muy distintas entre ellas, amplia conectividad con todos los lóbulos, se constituye en un sector también de transición de estructuras antiguas como el núcleo anterior del tálamo con sectores de neocórtex, que son todos los demás sectores que conectan. Este circuito se ha descrito como el circuito que permite el paso de esa información que hemos procesado a través de actividades reverberantes eléctricamente del hipocampo hacia cortezas neocorticales del giro cíngulo. Hacia esas cortezas podrían ustedes sacarle una flechita, unas flechas múltiples al giro del cíngulo hacia sectores corticales y que se va a estar dando de forma continua durante varios momentos fisiológicamente. La actividad de este circuito, digamos que ha podido ser definida porque hay un reforzamiento de esta conectividad selectiva en algunas etapas del sueño, como la etapa REM, lo cual ha permitido candidatizar esa etapa como una etapa que favorece los procesos de consolidación de memoria, se ha asociado con ellos. Tendríamos entonces algunos determinantes que podrían influir, entonces no serían determinantes, algunos factores que podrían influir sobre la propensión y la actividad de este circuito de Papez. Entre ellos tendrían pues claramente la información que uno no incorpora, pues no se la aprende, entonces la atención como un elemento previo a este tipo de incorporación de información. La repetición, que esa sí va a tener mucho que ver de forma directa con este circuito, porque la repetición pues va a favorecer todo lo que es la actividad de las colaterales de Schaffer, los procesos de potenciación a largo plazo y la conectividad intrínseca hipocampal. Todos los procesos que tienen que ver con emoción, sobre todo con todo el sistema límbico, este sistema emocional que viene el tallo ascendiendo y que termina afectando pues estos sectores de los núcleos mamilares, va a ser bien importante porque la descarga autonómica que tengamos asociada a nuestros procesos emocionales va a favorecer que estos circuitos tengan cierto grado de actividad. Aquello que me impacte más emocionalmente, dicho de una manera más sencilla, puede generar mayor actividad del circuito. Y ese impacto emocional puede ser positivo o puede ser negativo. Y ambos influyen en los sistemas de consolidación de memoria. Por otro lado, también tenemos que estos núcleos, como el núcleo anterior, ya sabemos que tienen estas actividades preferenciales durante estas etapas del sueño que les mencioné y se mantienen en actividad durante las mismas. Para lograr unas etapas del sueño lo suficientemente amplias en cuestiones temporales cada vez que ciclamos, es importante ciclar varias veces durante la noche de forma continua, por lo cual hay una recomendación alrededor de estos procesos de aprendizaje de entre 7 y 9 horas diarias de sueño, con el fin de favorecer ese tipo de circuitería. Y esa sería otra condición. Estos sistemas, vuelvo a mencionar, son muy susceptibles al estrés fisiológico por la influencia que se puede generar sobre los procesos moleculares al interior de una estructura vulnerable, frágil, como el hipocampo. Entonces, eso serían como cosas que me gusta compartir con ustedes alrededor de los procesos de aprendizaje, también para que los tengan en cuenta en sus procesos de aprendizaje. Atención, obviamente, percepción, bueno, las tareas que dependen de lo cortical como tal, la repetición como una clave, ese es el éxito, por ejemplo, de la memoria procedimental. Todo lo que tiene que ver con los factores emocionales asociados al aprendizaje
una buena calidad del sueño, una eliminación de los factores estresantes que puedan generar disrupción de este tipo de actividad. Y por otro lado, pues vamos a hacer una distinción entre esta vía perforante que ha sido filtrada talámicamente en cuanto al contenido de la información y la información que trae la vía alvear, que es un contenido que les dije que principalmente venía de sectores olfatorios que no requieren pues un paso talámico antes de ingresar a este tipo de conectividad. Entonces eso también le conferiría a este tipo de estímulos olfatorios una relación bastante directa con los procesos de aprendizaje y consolidación de la memoria, ¿cierto? Que se han familiarizado, que profundizaremos cuando veamos órganos de los sentidos y en ese apartado olfato. Bueno, en cuanto a la amígdala, que es la otra estructura que quería mencionar el día de hoy, vamos a entender que es una estructura pues que realmente siempre tendemos a ubicar al interior del lóbulo temporal por delante del hipocampo como un complejo nuclear muy variado. Uno puede dividirla citoarquitectónicamente de muchas maneras, ¿sí? Y eso puede generar pues incluso subdivisiones que con fines funcionales no son tan representativos. Una división amplia de la amígdala reconoce los sectores que he puesto en la diapositiva, que son el núcleo amigdalino, que es el que está al interior del lóbulo temporal, una porción sublenticular de la sustancia innominada, ¿cierto? Que la llevaríamos entonces un poco más posterior, el núcleo de la estría terminal, que también estaría como una extensión, ¿cierto?, amigdalina y que hace parte del procesamiento y relacionado con las tareas en las cuales se ve involucrada la amígdala. En términos generales, uno puede involucrar a la amígdala con tres cosas grandes. La primera es cognición social, la segunda es emoción, ¿cierto? Y la tercera es el aprendizaje de todo lo que son las conductas asociadas a la recompensa o la gratificación. Son tres puntos en los cuales la amígdala pues bastante representativa, ¿sí? Los estudios que se han hecho alrededor de la amígdala la han involucrado en, por ejemplo, una influencia inhibitoria sobre conductas agresivas de forma específica, pero más allá de eso es la forma como se ha visto su participación en la capacidad de otorgarle valencia emocional al contexto. Y eso nos permite entender un poco más los hallazgos que se han visto en esos estudios. Entonces, si yo tengo una estimulación amigdalina, puedo tener sensaciones de temor o de terror, inicialmente solamente una tensión incrementada en relación con el medio, pero con el tiempo, si se sostiene la estimulación, puede pasar a ser ya una sensación de temor. Asimismo, una destrucción, en el caso de una destrucción bilateral, se ha visto que puede llevar a mansedumbre o a disminución o eliminación de conductas agresivas o de conductas violentas. También es importante que ella participa fuertemente en el reconocimiento de estas caras de terror en otras personas. Entonces, es un papel muy específico, pero que se usa mucho en los estudios y puede ser útil para el estudiante de entrada. El acercamiento, o digamos que este hecho de ponerle valencia emocional al contexto, yo considero que puede estar muy vinculado con la medición de nuestra forma de relacionarnos socialmente y por eso se dice que influye en cognición social. Entonces, experimentos como el que he querido ilustrar en la diapositiva, que saqué de un artículo, muestran cómo el acercamiento entre individuos disminuye o de un individuo que ha tenido pérdida de la función amigdalina, el acercamiento disminuye, o sea, se hace más estrecha la relación con el otro y se vencen más fáciles los límites de distanciamiento social cuando no hay actividad amigdalina, cuando la hay. Y pues eso es bastante disidente. También se ha visto asociada una disminución de su volumen en algunas entidades específicas relacionadas con agresividad y violencia, como la psicopatía. Pero se cree que esto está muy determinado también por la pérdida o la disminución considerable de la conectividad de la amígdala con sectores corticales, de los cuales depende esta capacidad de atribuirle la valencia emocional al contexto. Entonces es más el circuito entre sectores prefrontales y sectores amigdalinos que al verse afectado, pues genera este tipo de pérdida de la capacidad del cálculo de riesgo, por ejemplo,
o de la valencia emocional que puede tener un contexto, que se ve claramente en esos casos. En la gráfica podemos observar dentro del núcleo amigdalino, pues que es la estructura que está al interior del lóbulo temporal, los sectores centrales del complejo amigdalino, los vasolaterales y el que aquí llaman superficial, que es el sector medial de la amígdala. Y arriba pues se grafican todo lo que es el sector vasolateral y el complejo central con su conectividad para diferenciar que este sector vasolateral tiende a tener más entradas muy relacionadas con cortezas sensoriales y tálamos, mientras que la mayoría de las salidas se gestan desde el complejo central amigdalino hacia amplios sectores relacionados con el sistema límbico. Estas salidas que ustedes están viendo aquí, que son amplias, pero que uno podría pensar que muchas de ellas están directamente relacionadas ya con la parte de la expresión fisiológica de la emoción, ¿cierto? Como es el caso de los núcleos del tallo cerebral, van a tener conectividad con la amígdala a través de un fascículo que se conoce como el ansa peduncular. Entonces va a ser bien importante que lo tengamos en cuenta. La amígdala tiene conectividad con el resto del sistema a través de 3 fascículos. Uno es el angular, que ya estudiamos, que lo conecta con el hipocampo, entre otros sectores. Otro es la estría terminal, que la conecta con el núcleo del lecho de la estría terminal y con otros sectores límbicos. Y el otro es el ansa peduncular, que es más bien un fascículo horizontal que permite la conectividad amigdalina con sectores del hipotálamo, que está por ahí bastante cerca, y ya tendiendo un poco hacia abajo con sectores del tallo cerebral, neuronas autonómicas que pueden dar cuenta de estos procesos de expresión fisiológica de la actividad amigdalina. Bueno, yo creo que con eso hemos cubierto estas dos estructuras. Muchas gracias.